Hola amigos de Bajo Techo, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a un gran invitado, como todos los invitados que estamos teniendo en esta segunda temporada. De este lado tengo primero a Luis de la Mora, que seguramente ya lo habrán visto en otros episodios. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Muy bien, muy feliz aquí de poderlos acompañar. Bienvenido. Y de este lado tenemos, y voy a presentar a nuestro invitado de lujo. De este lado tenemos a Andrés Cuevas. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer y muchas gracias por invitarme al podcast de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, primero que nada, les quiero platicar qué venimos a hablar el día de hoy, cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy, que además es uno súper importante. Hacemos un llamado a todos esos inversionistas que hoy quieren invertir y probablemente estén abiertos a no solamente invertir en México o en la Ciudad de México. Y por eso tenemos de invitado aquí a Andrés, quien nos viene a presentar la Costa del Sol y obviamente Paragon Estates, que es la empresa que viene a representar nuestro gran aliado comercial al día de hoy. Y pues, ¿alguien sabe dónde está la Costa del Sol? Luis, ¿tú sabes dónde está la Costa del Sol? Bueno, lo que tengo entendido es que está en España, hacia la costa del mar Mediterráneo. La verdad que sé que ha tenido muchos, ya nos dirá Andrés, reconocimientos recientes como un lugar turístico, ahora sí, de un nivel muy relevante. Y esa exclusividad que la ha hecho también hacer lo que es hoy en día y que ha venido creciendo en los últimos años. Pues, para que mejor nos los diga de viva voz. Perfecto, pues... Andrés, platícanos, ¿dónde está situada la Costa del Sol? ¿Por qué la Costa del Sol? ¿Y qué nos trae la Costa del Sol a los inversionistas mexicanos? Bueno, lo primero, Aline, Luis, gracias por invitarme hoy y con muchísimo gusto para vuestra audiencia pues poder hablar un poquito de la Costa del Sol, de lo que es Paragon y nada, pues muy motivados aquí ya en México pues llevamos casi un año, digamos, promoviendo lo que es la Costa del Sol y lo que es pues Paragon y nuestro producto. Y como justamente nos vienes diciendo, Andrés, yo creo que lo más importante sobre la ubicación es que, como ahorita nos comentas, en un tema de clima, pues la Costa del Sol, como lo dice el nombre, es pues una de las costas que tiene mayor número de días de sol al año. Es correcto, sí. En toda Europa. Sí. Entonces yo creo que ahí es donde entra una de las grandes plusvalías que puede brindar esta zona. Y muy demandado, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, a ver, la parte más importante de la costa, como bien dice Aline, pues es el tema de la climatología, que tenemos más de 310 días de sol al año. Es una zona, bueno, con mucho tirón desde ya los años 90 en toda la parte, digamos, europea, ya sea toda la parte de Escandinavia. Tenemos mucha clientela de la parte de Alemania, Gran Bretaña, de muchas zonas pues muy relevantes de Europa. Y lógicamente el clima es un gancho muy muy fuerte porque Europa no es un continente en el que tengamos la verdad que buen clima en general. Subiendo ya desde París para arriba pues tenemos poco buen clima, entonces la verdad que la Costa del Sol está muy bien posicionada a ese nivel y también para el inversionista mexicano puede ser interesante por recordar o remembrar un poco con lo que ya hay aquí en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la parte de clima obviamente ofrece una variedad, ofrece una oportunidad muy buena para el cliente mexicano y luego pues todo el tema a nivel lifestyle, a nivel, a nivel zona. Claro. Hemos ganado premios de Forbes el año 2024. Ha sido catalogada como Best Place to Live, la provincia de Málaga, wow. Que es donde se encuentra la Costa del Sol. Y la Costa del Sol como zona, pues eso, a nivel turístico también ha sido catalogada como zona de interés turístico número 1, desbancando a Montecarlo y la Costa Azul, que era la que antes tenía ese lugar de preponderancia, ¿no? Sí. Oye, Andrés, y dinos algo, o sea, sí. Nada más para que más o menos se ubique la gente. Sí. La Costa del Sol, ¿desde dónde hasta dónde abarca? La Costa del Sol, Luis. Correcto, la Costa del Sol abarca desde, está dentro de la provincia de Málaga. La Costa del Sol sería, digamos, desde Málaga hasta Sotogrande. Okay. Serían unos 95, 100 kilómetros de pura costa. De pura costa, correcto.
Y bueno, ya hay muchísimas localidades dentro, pero las más relevantes, que digamos que están dentro de la Costa del Sol, sería pues, en primer lugar, Marbella, que sería como el punto central de la Costa del Sol a nivel relevancia y a nivel importancia, ¿no? Claro. Junto con Puerto Banús, que también estaría dentro, que es, igual lo conocéis, toda la parte de los yates, bueno, pues que es como el Masaryk. Como una marina. Malagueño, ¿no? Correcto. Sí, okay, sí, con todas las tiendas de, bueno, pues eso, Nos está tropicalizando la idea. De alto standing, correcto, eso es. Buen ejemplo. Entonces, la verdad que es una zona que tiene de todo, porque al final ya no solamente es el lifestyle que ofrece, sino que también a nivel rutas tenemos muchísimas marinas, tenemos puertos deportivos, todo el tema de deporte está muy, muy potente allá con el tema del golf. Tenemos el torneo más importante de Europa, que es el torneo de Valderrama, de la European Golf Tour. Y bueno, pues también el tenis, ¿no? El tenis, correcto. Tenemos el famoso club de Puente Romano, que es donde Djokovic entrena en sus pretemporadas. Su hermano vive ahí todo el año. Entonces Djokovic, pues antes de ir al Open de Australia, él se va 10-15 días ahí y entrena. Atención a todos los que aman el golf y el tenis, porque probablemente y también pueda ser aquí un gancho para ustedes, para una razón más por las que tienen que invertir en la Costa del Sol. Oye, Andrés, pero platícanos, o sea, además del tema de clima, además del tema del lifestyle. Sí. Como un diferenciador, ¿no? Sobre lo que se conoce. ¿Por qué el mexicano o el extranjero está queriendo invertir tanto en la Costa del Sol? Porque no es un destino nuevo como a lo mejor y lo es hoy para el mexicano probablemente, pero la realidad es que la Costa del Sol ya lleva unos años teniendo esa, ¿cómo le podemos llamar? ¿Promoción turística? Pues no tanto turística, probablemente un poco más en el tema financiero como para como inversionistas. Una relevancia para inversionistas fuerte, sí, efectivamente, Aline, y es así como lo dices. O sea, a ver, la Costa del Sol, el tema es que se desarrolló en los 90 a raíz de un alcalde muy conocido en España que se llama Jesús Gil, que fue presidente del Atlético de Madrid, y él desarrolló mucho esa zona porque, lógicamente, al ver la climatología, la costa que había y un poco las diferentes zonas, vio que había mucho potencial ahí. Entonces ya desde los 90 el desarrollo fue muy fuerte, pero a comienzos de los 2000 es cuando empezó el boom inmobiliario muy fuerte en la Costa del Sol. Entonces, lógicamente, a nivel inversión era muy interesante porque obviamente la demanda estaba siendo cada vez más alta, cada vez se demandaba más propiedades e inmuebles en esa zona, por lo tanto las plusvalías fueron creciendo de forma muy rápida. Y como lógicamente la construcción empezó, no llevamos mucho tiempo construyendo, pues todavía hay mucho por hacer y no está saturado el mercado, por lo tanto esa plusvalía todavía queda mucho margen. En lo que quería justo preguntarle como un diferenciador, porque al menos en mi caso al principio con España, el clásico Madrid, Barcelona, Ibiza, y la gente allá dice, oye, pues ¿qué me das más acá que me convenga? O al revés, ¿no? Como decirle, aquí es por acá. Correcto, sí, correcto. Justo esa es una muy buena pregunta. O sea, yo creo que justamente hemos llegado a tener muchos clientes que nos preguntan, ¿pero por qué la Costa del Sol si probablemente es tan poco conocida para el mexicano? Que al final, ¿por qué no un Madrid? ¿Por qué no un Barcelona? ¿Y qué es ese plus o qué es ese diferenciador? ¿O por qué debo elegir la Costa del Sol? Justo. Muy buena pregunta. Mira, bajo mi punto de vista, el diferenciador, primero, a ver, Madrid y Barcelona son ciudades que están muy saturadas ya a nivel inmobiliario y a nivel demanda, y sobre todo que también son ciudades a nivel clima que no son muy friendly. O sea, en el caso de Madrid, a mí me gusta mucho Madrid. Yo voy a Madrid prácticamente todos los años. Es una ciudad que me encanta, que tiene una vida cultural espectacular. Pero sí que es verdad que a nivel clima es mucho contraste, o sea, extremos. En invierno hace mucho frío, en verano hace muchísimo calor. Lógicamente la demanda ya, porque a nivel Sudamérica pues ha habido mucha demanda de Venezuela, de Argentina, se ha saturado un poco el mercado, la verdad, a nivel de precio. O sea, ahora tenemos unos precios bastante desorbitados, que es donde el mexicano suele comprar casi, en la mayoría de veces en el barrio Salamanca, suele comprar ahí las propiedades. Y ahora ya estamos viendo propiedades pues de 80, 90 metros cuadrados, 3 habitaciones, pues por 120 millones de pesos. No, entonces, bueno, ya muy importante, claro, diferenciador. Claro, efectivamente, en una zona, sí, muy buena, porque el barrio Salamanca es top, y efectivamente, pero ya precios que tú los comparas, los ves y dices, a ver, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, en la Costa del Sol,
primero lo que ofrece es que, a ver, yo siempre digo que los madrileños y los de Barcelona y los de muchos sitios van a la Costa del Sol a veranear en verano, tienen sus segundas residencias ahí. Okay. O sea, realmente el madrileño no se queda ahí, sino que intenta ir a las zonas costeras como puede ser la Costa Brava, que es muy conocida también, que está en la zona de Cataluña, o la Costa del Sol. Entonces, al final, yo como diferenciador veo primero pues el clima, que es agradable todo el año y que vendría a ser pues comparable a sitios como México o como Acapulco, por ejemplo, ¿no? Que tiene un clima súper agradable todo el año. Entonces, y te digo que en Europa hay muy pocos sitios así. Tendrás el Algarve portugués, tienes la Costa Amalfitana en Italia, algunas zonas de Croacia, Costa del Sol y luego pues las islas Mallorca, contadas. Menorca, o sea, sí, efectivamente. Sí, son muy pocas y al final hace que eso también adquiera mucha plusvalía a la zona. Sí. Y sobre todo creo que algo que también es muy importante, el por qué es una buena inversión, no nada más el propio español, como tú dices, que va en verano a la Costa del Sol, sino probablemente de muchos otros países de Europa, justamente van por la vida buscando el mejor clima en esos momentos en donde justamente en su país la están pasando pues muy complicado respecto al clima, ¿no? Sí, es correcto, entonces, al final yo creo que se vuelve un tema de que es una zona que se vuelve muy importante, pero para el resto de Europa, ¿no? Sí, o sea, efectivamente nosotros tenemos mucho cliente desde, como os decía, de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Alemania, de Gran Bretaña, que al final tienen sus segundas residencias ahí y muchos de ellos van pues 6 meses o más al año, o incluso residen ahí de forma permanente y van de forma residual a sus países de origen. Wow. Porque al final tienen esa ventaja, ¿no? De tener ese clima. Por ejemplo, en cuestión de presupuestos, o sea, hemos visto de sus promociones propiedades bellísimas que a veces uno puede pensar que son impagables, ¿no? Depende. Pero algún rango, porque entiendo que va desde algo más comercial hasta algo más mucho premium, ¿no? Correcto. Que nos quieras platicar de los precios. Luis, sí, pues efectivamente tenemos, digamos, 2 tipologías de producto. Una tipología que va dirigido hacia inversión, o sea, hacia inversionistas o incluso gente que quiera comprar como en segunda residencia, que son preventas. La ventaja de la preventa en España, que por lo que también hablé con Aline en su día, sí que aquí en la preventa a veces no hay una seguridad jurídica en todos los casos, al menos que yo sepa, no siempre hay una seguridad jurídica cuando tú haces una inversión en preventa. En el caso de España sí la tienes, porque por ley se tuvo que modificar a raíz de un problema que hubo en la crisis del 2008. Hubieron promotoras que rompieron y se tuvo que modificar la ley y dar seguridad jurídica a los clientes que invertían en preventa. Por lo tanto, cada peso mexicano que se invierte en preventas en España va como una especie de fideicomiso, por así decirlo, que protege ese dinero y no se usa hasta que se entrega la llave al cliente. Oye, está más seguro el dinero mexicano en España que en México. Sí. ¿No? Pues, la realidad es que probablemente hoy las desarrolladoras en México ya tienen un poquito más de cuidado, y a lo que un poquito se refiere Andrés es que muchas veces aquí tenemos la incertidumbre de los tiempos de las desarrolladoras, o si van a entregar no nada más en tiempo, sino en forma, ¿no? Si lo que realmente te vendieron es como te lo van a vender, o en muchas ocasiones que pues probablemente y a veces ni siquiera nos entregan las propiedades, ¿no? Claro. Entonces, es a lo que se refiere un poquito Andrés. Correcto. Que en España, o no nada más en España, sino específicamente en la Costa del Sol, no va a suceder eso porque ya está 100% protegido con temas legales, ¿no? Sí. Y yo creo que al final ese backup legal hace un gran diferenciador también, porque pues quieres invertir y quieres poner tu dinero en una bolsa en donde esté 100% seguro, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Andrés, y platícanos, justamente nos platicas ahorita del producto de inversionista, sí. ¿De qué precio a qué precio ronda más o menos un aproximado en pesos? Vale. Entendiendo también cómo está cambiando el tipo de cambio. Exacto, ¿no? Exacto, por eso es una prox. Exacto. Un tipo de cambio de 20 pesos por euro, la moneda, digamos, local en España es el euro, pues estaríamos entre los 10 y los 22 millones de pesos, más o menos, en producto de preventa, para inversionistas, ¿no? Okay. Bueno, para inversionistas y para gente que tenemos clientes de todo tipo, clientes que compran en paquete, que son meros inversionistas que buscan el número a nivel de plusvalía y si se la proporcionamos, pues compran en un lote, ¿no? De 4, 5, 6 propiedades, 6 departamentos de preventa,
o eso. Y luego tenemos, estábamos hablando, pues se me ha ido ahora, estábamos hablando de eso, de la tipología de producto. Efectivamente, tenemos eso y luego tenemos... el producto ya un premium. poquito más premium. Correcto, el producto más premium, que va entre unos 45 millones de pesos a 700 millones de pesos. ¡Wow! ¿Qué Eso, tal? sí. Justamente, Justo. pues a veces vemos en redes sociales estas propiedades espectaculares, pues prácticamente de revista, y pues aquí en Paragon y en la Costa del Sol las podemos encontrar. Así que, oye, Andrés, y platícanos también, además de todos estos diferenciadores respecto a climas y este tipo de factores, en el tema, ¿por qué el mexicano tiene que invertir en cuestión económica? O sea, ¿por qué le hace sentido al mexicano, en tema de números, el invertir en la Costa del Sol? Muy buena pregunta, Lynn. Pues yo creo que al final lo que le hace sentido al mexicano, como a cualquier inversionista, es que, bueno, que salga los números, ¿no? Salga Sí. los números y que tengas una rentabilidad que vaya por encima un poco de los medios más convencionales, como pueden ser bonos o otro tipo de instrumentos financieros más seguros. Entonces nosotros la verdad que la Costa del Sol, la plusvalía siempre ha sido bastante alta, ronda entre el 19 y el 25% de media en el caso de preventa. ¡Wow! Perdón que sí, te interrumpa, sí, pero exacto. para que sepan, en México normalmente estamos rodando entre 5, 6, 7%. O sea, realmente escuchen los porcentajes que acaba de decir Andrés. Es una locura, ¿no? Más del Hoy en doble. día en México, si ustedes están queriendo invertir los mismos 10 millones, la plusvalía que van a adquirir en la Costa del Sol, pues es... Lo rebasa como por 3 veces. Sí, exactamente. Sí. Es una locura. Sí, la verdad que es una plusvalía muy potente y lógicamente no tiene signos todavía de reducirse, ¿no? O sea, al final estamos hablando de una media, porque lógicamente tenemos preventas que dan más, tenemos algunas preventas que dan hasta el 30%. Pero dime algo, Andrés, Sí. eso es estipulado, o sea, lo están... ¿En qué se basan? Sí, ¿en qué se basan? O sea, ¿ya han obtenido esos números respecto a plusvalía, o es lo que ustedes están especulando? Es un poco, lo calculamos en base a lo que hemos obtenido de muchas preventas que hemos vendido. Hacemos una especie de cálculo medio. Ok, pero entonces ya han Y- habido resultados, Claro, ¿cierto? efectivamente. O sea, es en base a cálculos medios, efectivamente. Y luego, lógicamente, en algunos casos puedes especular un poco más y la horquilla se amplía. Por eso que decimos 19-25, pero puede ser más y eso. Pero más o menos andamos rondando pues el 20% de plusvalía, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de plusvalías muy altas que lógicamente se suman porque en el caso de preventa, cuando se te entrega la propiedad, si no la vendes al momento, tienes otra revalorización que es la anual, que se obtiene Claro. de la revalorización anual de la vivienda, que suele estar entre el 7 y el 8% al año Puede ser mayor. anual. Puede ser ¿no? mayor. Sí, hablamos siempre al final de términos medios y de promedios. estipulaciones Sí, promedio. sí. Pero sí, la verdad que, a ver, nosotros tenemos pues inversionistas desde que compran en preventa y la venden al momento de recibirla, hasta inversionistas que la compran y la mantienen a medio y largo plazo rentándola en corta duración, que es un negocio muy lucrativo en la Costa del Sol, la renta en corta. También el tema de los créditos es muy distinto que el de México, ¿no? Allá si Sí. lo haces una compraventa con un crédito, las tasas, Correcto. creo que habíamos platicado, andan sobre el 3.5 Pero o 4. entonces sí se puede, o sea, sí hay créditos hipotecarios, Sí, le sí. pueden Para dar al extranjeros, mexicano totalmente. un crédito. Atención con eso. Nos dan crédito hipotecarios a nosotros Sí. como mexicanos en la Costa del Sol. Entonces, yo creo que hay que... Es un gran plus porque, bueno, de lo que hemos platicado, si tomas una preventa y haces un esquema de pagos Sí. con un pequeño capital, ya te puedes hacer de la propiedad y con el crédito. Y también tienen un esquema para los que quieren un rendimiento para rentas a corto plazo, Correcto. que con eso puedes pagar tu crédito. O sea, a nivel de inversión, la verdad que sí es un diamante ahí para pues tenerlo en la mira y aprovecharlo, ¿no? A ver, Sí. pero, te me estás adelantando. Hay que desmenuzárselo a la gente. Sí, por supuesto. Entonces, ¿no? Pero muy buenos apuntes de Luis. Escuchando justamente Buenos esto, Luis, apuntes. vamos a regresar con Andrés. Y entonces, ¿eso es real lo que me acaba de decir Luis? O sea, Sí. quiere decir que si yo compro una propiedad en la Costa del Sol, invierto 10 millones. Vamos a cerrarlo en números, ¿ok? 10 millones. Me dan un crédito hipotecario, ¿ok?
doy un enganche pequeño porque además estoy comprando una preventa. Y una preventa que puede ser probablemente hasta dentro de 2 años. Sí, tenemos desde 18 meses a 36, pero suele ser la media a 2 años, correcto. Ok. Y entonces, comprando esa propiedad con un enganche, ¿en cuánto están los enganches aproximadamente? ¿Qué porcentaje tengo que pagar de enganche en la Costa del Sol aprox? Mira, te explico un poquito el payment plan, que es importante que también que lo sepa la audiencia, ¿no? Al final, el método de pago tenemos una reserva, que son como unos 200.000 pesos al cambio, para apartar la propiedad. Sí. Y acto seguido, al mes siguiente, se paga entre el 20 y el 30% que se llama contrato de compraventa, que es un CCP, ¿no? Y pagas entre el 20 y el 30%. Y ya luego, en algunas promotoras, a los 6 meses pagas un 10% más, que ahí sería pues un 30 o un 40 del total. Ajá. Y ya luego se hace la escrituración en el momento de la entrega. Muy similar a un proceso que hacemos aquí en México, ¿no? Sí. O sea, prácticamente, digo, para los que no han hecho un proceso de compraventa en México, es prácticamente el mismo que el que llevamos a cabo aquí. Sí, el tema, como bien dice Luis, la ventaja es que para un cliente mexicano, pues tendría la opción de que le pudiéramos financiar hasta el 70% del valor del inmueble. Entonces, la escrituración, por así decirlo, que es la fase final, porque sí que las partes previas del enganche las tiene que poner el cliente con su capital, pero cuando llega a la escrituración, si es el 60 o es el 70, se lo podemos financiar nosotros con esas tasas que comenta Luis, que van entre el 3,5 y el 4,25, que son tasas que están muy competitivas con respecto a lo que en México hoy en día hay. Claro, acá, fíjate, si inviertes con ese enganche, aquí en México, pues te lo come la inflación, ¿no? Y ahí ya sabes que a 2 años vas a tener la propiedad de tal valor y ya incluso puedes, pues ya le dices la vuelta al dinero, en pocas palabras. Sí, y no nada más el tema de la inflación, simplemente el tema de la tasa que se maneja en la Costa del Sol comparada con una tasa en México de interés sobre un crédito hipotecario. Nada que ver. Nada que ver, hay un abismo de diferencia, ¿no? Entonces ahí también hay una súper green flag en donde dices, o sea, súper check, porque además el crédito hipotecario pues está en una tasa muy, muy interesante, ¿no? Sí, y desde luego, sí. Y otro de los plus, que probablemente me voy a salir un poco del tema, pero creo que otro de los plus que el inversionista mexicano se vuelve muy atractivo a sus oídos es el tema de la Golden Visa, ¿no? Sí, Platícanos correcto. un poquito de eso, Andrés. ¿Qué es la Golden Visa? La Golden Visa es una especie de ventaja pues a nivel fiscal y a nivel también de, pues digamos, de poder trasladarte a Europa, en la cual se te da como una especie de residencia de 2 años en Europa. Okay. La ventaja es que tú no tienes por qué residir, o sea, no tienes por qué ser sujeto fiscal español para tener esa ventaja. Es decir, tú puedes tener ese permiso y viajar por diferentes partes de Europa y luego pues, volver a México y ser sujeto fiscal en México. O sea, el tema es que lógicamente hay que estar menos de 183 días en Europa para ser sujeto fiscal en México, porque obviamente si estás más días, fiscalizas en España. Okay. Pero la ventaja es que el mexicano puede estar todo ese tiempo ahí residiendo, ya sea en España o en diferentes países, y le da una ventaja, y por todo el espacio Schengen, es decir, él puede viajar, pues puede estar en España, imagínate, un mes, se va otro mes a Inglaterra, se va otro mes a Italia, y así hasta 5 meses incluso podría estar, y luego para no fiscalizar en Europa, bueno, pues ya se va de vuelta a México y hace su movimiento fiscal en México. ¿Correcto? ¿Tú sabías eso, Luis, que existía ese modelo de Golden Visa? Que ahora también, y perdón que te interrumpa, pero esa Golden Visa, ¿quién la puede adquirir o quién la puede pedir? La puede pedir cualquier cliente que invierta por encima de 500.000 euros, que claro, al tipo de cambio actual son como unos 11 millones de pesos, puede solicitar esa Golden Visa. O sea, quiere decir que entonces, si compramos una propiedad de 11 millones, entonces puedo ser candidato a obtener la Golden Visa. Es correcto. ¿Solamente yo o toda mi familia? No, en este caso tú y el conjunto familiar de esa persona también la podría obtener. En este caso, esposa e hijos o esposa podrían adquirir esa Golden Visa. En primera instancia duraría 2 años esa Golden Visa, luego sería renovable a 5 y ya luego en tercera fase se podría hasta pedir la nacionalidad. O sea, sería 2 años, 5 años y luego ya podrías obtener la nacionalidad española en una tercera renovación. Pues la verdad se ve como una oportunidad muy, muy, muy bien, porque muchas personas aquí en México siempre quieren tener ese plan B de vida,
que creo que un proyecto allá de inversión es lo que te da, efectivamente, ¿no? Sí. Totalmente. Que ya estás pensando en irte, Luis. Sí, me gustaría, sí me interesa. Ya, buenísimo. Sí, pues ya te tengo un cliente, quieras, Andrés. Aquí ahorita te lo siento. Muy bien, muy bien. Oye, Andrés, pero a ver, platícanos. Entonces, ya que también tienes propiedades de inversión, propiedades AAA, por así decirlo, platícanos un poquito más de los servicios. Ok, yo, por ejemplo, soy mexicana y desde aquí quiero hacer mi compra. ¿Es posible que a distancia pueda hacer la compra? O platícanos un poquito del proceso, cómo es, sí, ¿no? del proceso, ¿no? Porque al final yo creo que estamos enamorados aquí, Luis y yo, ¿verdad, Luis? Queremos saber cómo hacerle. Pero ¿cómo le hacemos? Perfecto, Aline y Luis. Pues sí, mira, al final nosotros, yo llevo aquí en México ya pues 3 años prácticamente. Sí, él ya se sabe todos los verbos de chingón, chingona. Estoy bastante mexicanizado. Sí, hoy estoy más leve en términos, pero sí, ya tengo todo el vocabulario ya incorporado. Ahorita sí. agarra confianza y van a ver poco a poco, alguna saldrá. Pero eso, efectivamente, a ver, el tema servicio... pues eso, tenemos un elenco muy amplio de servicios y la realidad es eso, pues al final nosotros lo que queremos es facilitar al cliente mexicano todo el proceso, ¿no? O sea, al final nosotros, de alguna forma, yo al estar aquí en México lo que hice fue como tropicalizar un poco la manera de funcionar el cliente mexicano para facilitarle todo ese proceso y dejarlo como todo, digo yo, mascadito, ¿no? Y no se tenga que... Entonces, efectivamente, como dice Aline, se podría emitir un poder, por ejemplo, en este caso, por parte del cliente para que nuestro equipo legal gestione todos estos papeles iniciales que hay que realizar, pues el NIE, que es como el documento extranjero para poder hacer cualquier tipo de compra o ya sea de bien inmueble o cualquier cosa en España, y todo ese proceso, ¿no? Junto con un paraguas de servicio que también damos, que es súper relevante y ya lo comentaré luego más en detalle, que lo que hace es prácticamente facilitarle la vida al cliente porque no tiene que hacer nada por su parte. Nosotros nos ocupamos de todo el tema legal. Si quisiera rentar la propiedad, tenemos un equipo de rental manager que se ocupa de todo, tanto para renta en larga como en corta. O sea, quiere decir que además yo te compro la propiedad y si probablemente y nada más la quiero utilizar en los veranos, sí, el resto del tiempo, ¿me puedes tú ayudar a rentarla? Correcto. Wow. Tenemos todo incorporado dentro del paraguas. No, hombre, yo ya veo a Luis comprando su vuelo. Sí, igual sería bueno, aprovechando, saber qué gastos se implican, también qué responsabilidades fiscales tendríamos por allá, los mexicanos, ¿no? Para ahora sí que tener todo el paquete completo, exacto. ¿no? Sí, pues, efectivamente. O sea, a ver, al final, como os decía, la idea es que el cliente mexicano se olvide de todo, de cualquier tipo de asunto que vaya asociado a la compra de un inmueble en España, y Paragon le ofrece pues todas las facilidades para que todo quede cubierto ahí y no tenga que buscar un tercer proveedor para ver el tema de la renta o el tema del diseño de interiores, que también lo tenemos. O el tema del property management, que hay un problema en la casa, que pues se rompe una tubería, tiene que venir el plomero, pues también tenemos el servicio para gestionar la casa, limpiarla, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que está todo incluido dentro de ese paraguas, y con muchos inversionistas nos funciona muy bien ese concepto, porque lógicamente ellos quieren sacar una rentabilidad en renta, pero quieren olvidarse del tema y que les llegue el dinero calentito a la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, es que ¿quién no quiere eso, verdad? Claro, entonces básicamente hacemos esa labor para que el cliente se olvide, reciba el dinero en su cuenta y darle un poco un reporte de lo que se ha ido haciendo, ¿no? Claro, también yo creo que si hay algún cliente no nada más inversionista, sino que también quiere buscar a lo mejor y esa casa de retiro de ensueño, pues también yo creo que puede ser una gran oportunidad para ellos, ¿no? Que digan como, híjole, yo ya acabé de trabajar, yo ya no quiero dedicarme a trabajar por un rato, o si no es que ya, de aquí ya terminé y ya se clausura esto, y pues vámonos a disfrutar ahora de la vida, ¿no? Y qué mejor que hacerlo en la Costa del Sol. Totalmente. Oye, Andrés, ¿tienes alguna duda? No, estaba pensando también a nivel social, el estar ahí, el ya estar en ese círculo, como dijiste, oye, empieza desde los 10, 11 millones de pesos. Sí. Y luego va brincando hasta lo que te puedas imaginar de ceros, ¿no? Pero el punto es que es una distancia corta. Ella, la gente con la que tú tratas ahí, el círculo, pues es algo que no tiene precio, ¿no? El tú y estar en ese ambiente, y toda la gente, todo el mundo que va ahí. Y la conectividad, porque no hemos hablado de la conectividad que tiene la Costa del Sol. O sea, Málaga es el tercer aeropuerto con mayor afluencia de España, después de Barajas, de Madrid y del de Barcelona. Wow. Entonces,
tenemos como 162 conexiones a 38 países. Wow. Y desde Málaga, pues tú puedes viajar por toda Europa y tenemos muchas conexiones con América, incluidas ahora mismo que son Nueva York, Las Vegas, Toronto, Montreal, y se va a abrir una conexión con México. Creo que pronto, y creo que va a ser Guadalajara, pero aún no se sabe al 100%. Pero claro, por ejemplo, desde Madrid, ¿no? Que la gente, lo típico, pues el mexicano quiere viajar por primera vez a Europa, pues ¿dónde va? A los sitios emblemáticos de Europa, ¿no? Claro. Sí, Madrid, París, Roma, cosa que es entendible. Pero, por ejemplo, desde Madrid tú a Málaga, en un tren de alta velocidad llegas en 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Y de ahí agarras, digamos que rentas un carro y llegas en media horita a 35 minutos a Marbella. Entonces es una maravilla esa conexión y esa capacidad. Y desde Marbella mismo te puedes mover a sitios emblemáticos en carro, pues en hora y media, 2 horas, a Granada, Sevilla, Córdoba, que son lugares espectaculares. Que recomiendo, por cierto, que visitéis, porque yo, de hecho, cuando a mí me piden recomendaciones de ¿qué visitar de España? Yo nunca les digo intento no decirles lo típico, porque luego la gente se lleva una sorpresa muy positiva, sobre todo de Andalucía, ¿no? Porque Andalucía es una maravilla. Sí. El norte de España también, por supuesto, de toda España, pero si pudieras hacer algo menos convencional, yo no sería el que recomendaría Madrid y Barcelona y ya luego te pegas el brinco a Italia, ¿no? Sí, que es un poco lo típico, y lo entiendo por cuestión de tiempos, pero... Claro. Pero hay más allá de hay más Madrid vida, más allá de lo que uno ve, sí. Algo distinto, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, lo que dice Luis, el tema de... O sea, la gente que está en la Costa del Sol está muy cómoda porque al final, lo que te digo, primero el clima, como comentábamos, muy agradable. Segundo, la versatilidad. Claro. La versatilidad, es decir, ahí tenemos para todos los gustos. Hay gente que quiere estar tranquila, tenemos fraccionamientos muy tranquilos en los que se está fenomenal. Si hay gente que quiere un poquito más de movimiento, pues tenemos Marbella, tenemos Puerto Banús, tenemos... Sí, hay fiesta, hay montaña, hay playa, hay todo. Para todos hay los montaña, gustos. literal, la montaña está pues a 30-35 minutos de la costa. Entonces, al final, si imagínate un fin de semana, pues te la tira a la playa, vas a la playa, pero igual el otro quieres más relajo y quieres hacerte una ruta de trekking por una montaña. Pues a 30 minutos de tu casa o 25 tienes esa posibilidad. Claro, que te quieres ir a los yates porque quieres ver ahí el pinche yate pues el que sea, pues vas y lo ves. Pues eso. Ven, ya salió la grosería. Ya Se salió los una. dije, Sí. ya tenía que salir. Una tenía que salir. Sí. Una de esas. Oye, sí. Andrés, pero a ver, para resumir entonces un poco, sí. Porque creo que hay mucho más que hablar sobre la Costa del Sol y probablemente tengamos que tener parte 2, 3, 4, 5 y todo, porque al final también nos van a comentar todos los que nos escuchan para ver qué más quieren saber. Pero para hacer nada más un resumen, entonces, compro una propiedad en la Costa del Sol. Sí. Tú me incluyes prácticamente el 360 grados de servicio totalmente integral en todos los sentidos, en donde viene toda la parte legal, en donde viene todo el tema de property management, en donde puedes dar la opción obviamente con el cargo de lo que cuesta el trámite de la Golden Visa. El diseño de interiores también se puede incluir. Sí. O sea, podemos tener todo eso. Y además de todo, tú rentas mi propiedad, pero dime algo, porque justamente interrumpí hace rato a Luis, pero entonces quiere decir que si yo compro una propiedad en la Costa del Sol, ¿se puede pagar la hipoteca? ¿Se puede pagar, por ejemplo, el mantenimiento, los servicios y, por ejemplo, impuestos tipo el predial? O sea, prácticamente todo se puede pagar ¿Con el rendimiento? Con el rendimiento de lo que te da la renta de corta estadía. Correcto, wow. Sí. O sea, ¿en dónde firmo? ¿Tú dónde firmas? ¿Tú también ya? ¿Estás listo? Ya, ahorita le voy a pasar mi correo electrónico y todo para que me lo mande. Está dando, ahí os recibimos para haceros el tour. La realidad es que hoy en día en México no tenemos eso. O sea, hoy en día, si me llega un cliente y me dice, oye, Aline, quiero una propiedad que se pague solo la hipoteca, la realidad es que no tenemos hoy propiedades y que no los engañen porque no tenemos. La verdad. Y si tenemos, please, márquenme y díganme dónde está. Una propiedad que se pague sola la hipoteca o que se pague sola hipoteca, mantenimiento predial, o sea, con el simple hecho de recibir una renta, la verdad es que no existe en México. Así que si eso es lo que están buscando, pues yo creo que la respuesta es la Costa del Sol para todos ustedes. Y pues Andrés, yo creo que nos quedamos un poco cortos
pero creo que está perfecto para que se piquen y para que nos digan, Aline, vuelvan a hablar o hablen más de la Costa del Sol. Sí. Entonces, Luis, ¿tú tienes alguna otra duda? Digo, yo sé que nos quedamos probablemente con varias. Con varias. Dudas. Sí, la verdad que, como dices, para otro episodio podremos abarcar más temas, pero la verdad que yo me voy con muchas ganas de conocer más, de ver las propiedades y los invito a todos a que pidan la información, que nos escriban, que nos digan qué cosas les gustaría más saber del proyecto y la verdad que felicidades por Claro. por invitarnos. Sí. Igual si quisieran alguna, no sé, cotización, más información, el brochure de ventas. Andrés ya reside aquí en México y aquí lo tenemos 24/7 para nosotros, así que obviamente también para ustedes. Y pues muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que es la probadita perfecta que necesitan todos los que nos escuchan y ven para que nos pregunten más, para que hagamos una segunda parte sobre este episodio en donde probablemente vamos a ir un poco más desmenuzando cómo es una operación sobre una inversión extranjera, pero no cualquiera, sino en la Costa del Sol. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Luis, ¿tienes alguna otra duda? Por el momento no, pero se las haremos llegar muy, muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, pues cualquier cosa aquí estamos a vuestro servicio y bueno, ahí en las redes nos podéis buscar en Instagram en Paragon Estates y en mi cuenta personal de Andrés Cuevas _Paragon, pues ahí tenéis la información. Aquí los también. vamos a poner para que los tengan. Igual, bueno, muchas gracias, Andrés, gracias por acompañarnos. A vosotros, de verdad, muchísimo Gracias gusto. por darnos un poco de tu tiempo y presentarnos esta increíble oportunidad. Entonces, por favor, todos los que están allá atrás, si tienen ganas de invertir en el extranjero, este es un llamado para todos ustedes. Así que no lo duden y contáctenos. También estamos como Zeta House Capital y ya saben que nos pueden escuchar y sintonizar en este increíble podcast Bajo Techo en Spotify, Apple Podcast y también nos pueden ver en YouTube. Así que recuerden que este es un episodio más, pero no es el último. Recuerden y por favor vayan a ver todos los demás. Coméntenos en cada uno de los episodios qué dudas tienen, qué preguntas tienen, qué información extra quieren. Y pues muchas gracias por todo, Andrés. Muchas gracias por todo, Luis. Un gusto. Y Un gusto, Andrés, sí. antes de despedirnos a Sí. todos nuestros invitados, les damos este pequeño detallito como recuerdo Muchísimas de que gracias. vinieron y estuvieron y fueron parte del podcast y proyecto de Bajo Techo. Pues muchísimas gracias por el detalle y nada, pues con muchas ganas ya de hacer una segunda parte cuando toque y cuando la gente quiera saber un poquito más. Claro que sí, estoy segurísima que eso será pronto, así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Bye.